Bienvenidos de vuelta a todos y todos en este café número 48 de este ciclo de Un Café con el CEPI, que intenta ser un espacio de reflexión, de análisis, de diálogo, de escucha, sobre diferentes conceptos que vamos abordando, repensando las relaciones internacionales y también, como vimos en esta semana, muchas de las cuestiones internacionales también implica el abordaje de temas nacionales, como vimos ayer, las tensiones sociales, económicas y políticas en torno a la pandemia, la cuarentena y las diferentes situaciones en el país, en Argentina. Hoy vamos a tener el abordaje desde una visión de seguridad ciudadana. Vamos a estar con Nicolás D'Alorso, él es licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Políticas Sociales y doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales. Así que tiene toda la carrera hecha tanto en ciencia política, en políticas públicas y ciencias sociales. Se ha especializado en estudios de políticas sociales y de políticas de seguridad pública. Es investigador del programa de estudios de control social del Instituto de Investigación Gino Germani, forma parte de la carrera de investigador científico del CONICET, es profesor adjunto a cargo de la asignatura Estado y Derecho de la carrera de Ciencia Política. O sea que, como ven, es un gran académico, un gran profesor, y estamos muy contentos de que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Nico? Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy contento de estar acá. Y muchas gracias, Luciana, y a todo el equipo por la invitación. La verdad que es un placer. Ahí estás, Nicolás, con tus té, que Sí, sé que te lo fuiste preparando muy bien. tengo un té, tengo mi teterita, no sé si es muy, Divina, ¿cómo se china. dice? Es para Irreverente Ignacio en el café Villarreal. del CEPI prepararme un té, pero bueno, acá estoy. Está perfecto, cada uno toma lo que quiere, justamente es un lugar totalmente plural e inclusivo, y sobre eso también vamos a ir hablando hoy. Vamos a abordar el tema de, primero, seguridad pública, seguridad ciudadana, que nos cuentes, bueno, cómo es este concepto, cómo es el abordaje, y por qué a veces se habla de seguridad pública y a veces se habla de seguridad ciudadana. Si hay algún tipo de diferencia o es simplemente cómo fue evolucionando el término en la academia y en los estudios académicos. Bueno, los conceptos, una cosa que me gustaría decir en principio es que el concepto de seguridad es un concepto como central para nosotros los politólogos y las politólogas, ¿no? O sea, de algún modo la preocupación por la seguridad es, yo diría, el puntapié inicial de nuestra disciplina. En ese sentido, la preocupación, yo creo que por la seguridad, es una de las preocupaciones permanentes de nuestros estudios, tanto a nivel teórico, pero también a nivel práctico, a nivel de gestión, uno podría decir en la política doméstica como en la política internacional. O sea, la seguridad no diría la única, pero es una de las preocupaciones, de las inquietudes que tenemos los que nos interesan estos temas, la política en general. Totalmente, es la preocupación, como vos decís, ¿no? Como basal para después poder, ¿no? Es la necesidad básica que tiene que estar satisfecha para después poder ponerle otras libertades y necesidades que la gente necesita. Pero básicamente esa cuestión de seguridad tiene que estar sí o sí garantizada, obviamente por las autoridades públicas, el Estado o la función pública que ejerza en ese momento. Sí, digamos, además dinamiza, ¿no? Dinamiza una cantidad de prácticas sociales, instituciones, políticas, etcétera. Digo, sería larguísimo. En ese marco, digamos, de 5 siglos, creo que lo que sucede, uno podría decir en la región, pero especialmente me quiero referir a Argentina, porque estoy lleno de expertos en política internacional acá, así que no quiero meter la pata. A mediados de la década del 90, es decir, los últimos 20, 25 años en la Argentina, la cuestión de la seguridad se recodifica en una nueva gramática que es difusa en un principio, pero que tiene ciertos núcleos constantes, ¿no? Uno es que esa preocupación por la seguridad queda asociada a la preocupación por el delito.
es una primera reducción. No siempre la seguridad estuvo asociada a la preocupación por el delito. Por ejemplo, en la seguridad social, otro de los grandes, de esos grandes conceptos que articularon la política argentina y occidental, esa preocupación no estaba vinculada al delito, sino digamos, a las condiciones de trabajo, a las condiciones de vida, ¿no? A mediados de los 90 hay una primera reducción que la seguridad y la inseguridad, su contracara, queda atada, vinculada a la preocupación por el delito. Entonces quedan por fuera otras preocupaciones, ¿no? La preocupación por quedarte sin trabajo, o no tener aguinaldo, o no tener vacaciones pagas, o no tener quien te asegure si tienes un riesgo en el trabajo. Todo eso queda por fuera del universo que conocemos como la seguridad e inseguridad. Y la segunda reducción, que es otro de los puntos duros, digamos, de esta nueva concepción de seguridad, es que no son todos los delitos, sino que son los delitos protagonizados por los sectores populares, ¿no? Entonces quedan por fuera otros tantos delitos, los delitos, digamos, de los poderosos y otros daños sociales, ¿no? Es decir, la fuga de capitales no es parte de la agenda de la seguridad, aunque sea un delito contra la propiedad, ¿no? También otras características que se dan en el espacio público, entonces muchas de las violencias de género que se producen al interior del espacio llamado privado quedan por fuera de esta agenda de la seguridad, y así paulatinamente, desde mediados de la década del 90, se va consolidando un núcleo de prácticas, miedos, dispositivos de intervención que entienden a la seguridad reducida con alguna de estas características. Otra de las características es que las respuestas que se piensan para esta construcción intervienen sobre quienes son considerados la causa eficiente de esos problemas, es decir, sobre los sectores populares. O sea, la respuesta, la solución a los problemas de seguridad se encaran principalmente sobre los sectores populares, ya sea con respuestas represivas en la mayor parte de los casos, es decir, con aumento de penas, aumento del número de policías, endurecimiento penal en general, o con medidas sociales, digamos, aumento de años de escolaridad, etcétera, etcétera, pero siempre sobre el mismo sector que es considerado el protagonista. Esto para poner, digamos, de un abanico que uno podría decir desde lo más progresista, lo más punitivista, siempre se interviene sobre esos actores. Entonces, para decirlo como muy rápidamente, con esto no estoy diciendo que sea una concepción hegemónica y por ahí sí hegemónica, pero no única, no unívoca. Estoy mostrando que hay dispersión y alternancias políticas dentro de ese escenario, pero es un escenario donde ya están marcadas las reglas del juego. Es decir, cuando hablamos de seguridad e inseguridad en este plano, entendemos todos de qué estamos hablando. O sea, una fuga de capital, alguien que pierde el trabajo no va a estar en la sección inseguridad de un diario. Cuando hablamos entre nosotros y decimos, che, qué miedo que tengo a la inseguridad, nadie va a pensar en el daño ambiental, digamos, es decir, o cuando decimos, no se puede vivir con esta inseguridad, nadie va a pensar en el marido que golpea a la mujer, ¿no? Entonces, para poner algunas de las reducciones, ¿no? A partir de eso se construye una cantidad de dispositivos institucionales, se han creado Secretaría de Seguridad, Ministerio de Seguridad, etcétera, etcétera. Y esto también ha consolidado debates académicos, como vos planteás. Entonces el concepto de seguridad también ha variado, ¿no? Del concepto de seguridad social de mediados de la década del siglo XX, que estructuró los estados capitalistas desarrollados, pasamos después al concepto de seguridad nacional, muy vinculado en América del Sur y especialmente en el Cono Sur a la doctrina de seguridad nacional. Con la transición democrática aparecieron nuevos conceptos como el de seguridad pública, luego en un debate de fines de los 80, principios de los 90, el de seguridad ciudadana, de una visión más progresista, que buscaba desmilitarizar la seguridad pública y que el lugar de protección no sean solo las instituciones estatales, sino principalmente el rol de la ciudadanía. Después, al calor del debate a nivel de Naciones Unidas, el concepto de seguridad humana, traído por Amartya Sen, discutiendo otros
problemas, pero ampliando muchísimo otras dimensiones que estaban perdidas en este debate. Es decir, se han sucedido diversos conceptos, ¿no? Para pensar, que obviamente han consolidado núcleos de debate académico, político, de expertos alrededor de cada uno de estos conceptos. Totalmente, y esa es la paradoja a veces de utilizar estas nomenclaturas y estas palabras que en definitiva parece que son puentes de conexión, pero en definitiva yo puedo estar hablando de una seguridad en términos de algo y vos una seguridad en términos de otra cosa. Y ahí está esta falsa sensación de entendimiento mutuo cuando los dos podemos estar hablando sobre seguridad en términos totalmente distintos, ¿no? Es este concepto de que a veces las palabras nos acercan, o tenemos esa sensación de que nos acercan, pero en definitiva no estamos realmente debatiendo o conceptualizando sobre las mismas cuestiones. Son estas palabras que son tan subjetivas o tan difíciles, como vos decís, de describir en un concepto o en un concepto simple, hacen que esto se complejice. Por eso te preguntaba, digamos, cuál era esa diferencia. Nosotros desde el CEFIO, por lo menos desde la parte internacional, vemos mucho lo que es la seguridad humana, básicamente porque es un concepto que es muy abarcativo y multidimensional, ¿sí? Que involucra la alimentación, la sanidad, la salud, la educación, el trabajo, digo, el medio ambiente, hay muchas cuestiones vinculadas a la seguridad humana. Ahora, hablando de seguridad ciudadana, ustedes, sé que sos investigador del Gino Germani, por ejemplo, seguramente hacen investigaciones acerca de algunas de estas dimensiones o algunas de estas cuestiones de la seguridad ciudadana. Me gustaría que nos cuentes cuáles son esas investigaciones o esos estudios que realizan en el Gino Germani o en otras instituciones que vos estés trabajando ahora, ¿no? Sí, nosotros básicamente desde el OBSE, que es el Observatorio de Seguridad del Instituto Gino Germani y de la Facultad de Ciencias Sociales, trabajamos distintas líneas de indagación, ¿no? Una es incluso diría autorreflexiva del campo académico, que es cómo la seguridad se convierte en un problema de interés académico, ¿no? Un problema social, político, pero también de indagación académica. Otra línea está vinculada a el rol de las distintas organizaciones políticas y sociales, ¿no? Con organizaciones políticas y sociales nos referimos desde movimientos sociales, partidos políticos, think tanks, organismos internacionales, cómo construyen este concepto de seguridad y qué se debate cuando debaten seguridad. Porque ahí escuchándote está este adagio, digamos, ¿no? Como es traductore traditore, ¿no? El traductor como traidor, ¿no? ¿no? Porque las palabras a veces, estos mismos conceptos, trafican distintos sentidos. Pero entendemos que cuando se discute seguridad, y en estos últimos años, en estos últimos 15 años, gran parte del debate político estuvo o usó el terreno de la seguridad para debatir otras cosas, ¿no? Entonces, en la medida en que se discute distintos, por ejemplo, centros de pensamiento han discutido la seguridad, cuál era la seguridad valorada, qué rol debería tener, se está discutiendo también el rol del Estado. O sea, cuando se discute seguridad se está discutiendo estatalidad también, ¿no? ¿Qué estatalidad valoramos? Y ahí es interesante porque lo que podríamos llamar posiciones estadofóbicas, ¿no? En materia de seguridad no son tan estadofóbicas. Entonces, ¿no? Son libertarios raros los que tenemos en algunos casos, ¿no? No solo en Argentina, en el Cono Sur, también en Brasil, digo, parte también del ascenso de Bolsonaro puede ser explicado, se ha explicado mucho por los movimientos evangélicos pentecostales, también pero hay el empresariado, digo, no me voy a meter en ese debate que ustedes saben mucho más, pero hay un rol importante de centros de pensamiento, de usinas de pensamiento, de think tanks, digamos, que han trabajado mucho el tema de pensar qué estatalidad se merece Brasil para los problemas de criminalidad que tiene, ¿no? Discutiendo, digamos, estatalidad con el PT, no programas sociales solamente, no solamente la inserción de Brasil en el mundo, sino discutiendo cuál es la seguridad. Y creo que en la Argentina algo de eso también sucedió durante un tiempo. Es decir, que el problema de la seguridad, a mí una de las cosas que me llama la atención para
por lo menos para los de nuestra generación, la crisis del 2001, del 19 y 20, fue como, nos marcó, digamos, en muchos sentidos, porque una cantidad de discursos dominantes de la década del 90 estallaron por los aires, pero la preocupación por la seguridad, en los términos que estoy planteando, no se desarmó. Es de los pocos discursos que produjeron neoliberalismo que no se desarmaron, ¿no? Que se mantuvieron constantes incluso en esa larga década post-neoliberal o kirchnerista o populista, como queramos llamarla, donde se mantuvo esa preocupación y no fue un discurso que pudo, o sea, no sé, para el discurso del primer mundo, de los 90, de la inserción en el primer mundo, en la década post-neoliberal se construyó un contradiscurso de la integración latinoamericana o sudamericana. Para otros discursos, por ejemplo, de la deficiencia estatal, se construyó un contradiscurso de revalorizar el rol del Estado como articulador de intereses y que podía resolver conflictos. Con el tema de seguridad no hubo contradiscurso, más allá que al kirchnerismo osciló mucho en temas de seguridad, casi nunca se tomó en serio el tema, buscó no hablar del tema, buscó omitirlo, digamos, con lo cual, y eso no pasó solamente en Argentina. Si uno, digamos, es interesante ver cómo ciertas medidas que uno asociaría a gobiernos de otros signos políticos, si uno ve al finalizar el ciclo progresista o populista, que, por ejemplo, uno de los indicadores que tenemos para medir los sistemas penales, que es la tasa de encarcelamiento, se incrementa muchísimo en casi todos los países de Sudamérica, ¿no? Se triplica tal vez. No sé en todos los países de Sudamérica, decís. Sí, casi todos, sí, sí. Después le puedo acercar los datos, pero si vos ves las tasas de encarcelamiento a principios de los 90 y las tasas de encarcelamiento para el 2015, o sea, en 25 años, tenés países que lo han triplicado, cuadriplicado, o sea, ninguno lo bajó y creo que el país que menos subió, por lo menos lo subió más de un 50%. Digamos, ¿Y eso se debe específicamente a que se había hablado de que eso se debía al narcomenudeo? Justamente. Bueno, hay distintas razones, en distintos países, digamos, podemos ver claramente la política, digamos, de guerra contra las drogas, Sí. que ha resultado un fracaso absoluto en la reducción del consumo, del tráfico y de todo. Sí. Digamos, el único éxito que ha tenido es la superpoblación carcelaria, claro. Primero en Estados Unidos, que es el país con más presos en el mundo, pero en todo el continente que ha continuado con esa línea. Después hay intentos, nos tendríamos que ir a casos particulares nacionales. Ecuador, por ejemplo, en la presidencia de Correa, hizo como una amnistía general para mulas durante un momento, que eso redujo pero después a lo poco tiempo viró a una política contraria que aumentó la tasa de encarcelamiento, con lo cual tendríamos que ver casos nacionales por casos nacionales. En el caso argentino lo que tenemos es que sí, digamos, progresivamente, desde fines de los 90, tenemos digamos, lo que se vuelve mucho más restrictivas son las distintas medidas alternativas a la prisión. Entonces la prisión termina siendo la única medida y tenemos claramente el 2004 con el incremento, digamos, de las penas del Código Penal a partir del caso Bloomberg, votado prácticamente por unanimidad, no es por unanimidad, pero la mayoría de todos los partidos políticos de representación parlamentaria, que hicieron un desastre con el Código Penal, digamos, eso llevó a un incremento altísimo de las tasas de encarcelamiento. Y eso lo que vemos ahora es que no vino acompañado de una inversión edilicia o de infraestructura que acompañe esa elevada, esa creciente tasas no de criminalidad, sino de encarcelamiento, cosa que hoy lo que estamos viendo es que hay una sobrepoblación en las diferentes cárceles, no solo de la Argentina, sino de muchos países latinoamericanos, ¿no? Es una de las consecuencias. Sí, tenemos muchísimo. Digo, yo para tomar un indicador, otro indicador, podríamos ver la cantidad de policías cada 100.000 habitantes, ¿no?
Por ejemplo, la Argentina, creo que el último dato conocido, lo estoy diciendo de memoria, puedo errarle por algo, teníamos algo así como 800 policías cada 100.000 habitantes, cuando la recomendación de Naciones Unidas es no más de 250. Digamos, o sea, tenemos el promedio de la Unión Europea es de 300 policías cada 100.000 habitantes, nosotros tenemos más del doble. Digamos, y eso claramente no ha reducido las tasas de delito, con lo cual tenemos un gasto público, digamos, para los que se preocupan por el gasto público, ustedes saben, los que saben de gestión pública, que gran parte del gasto público se va en salarios, o sea, tenemos una cantidad de policías, además, que se los responsabiliza por la seguridad, que no se le da condiciones de trabajo adecuadas, que no se le da el entrenamiento y la capacitación adecuada, que se los hace como únicos responsables de la solución al problema, pero tenemos en demasía, digamos, la cantidad, y muy mal distribuido, obviamente la estructura federal hace que tengas distritos con mucha más concentración que otra, bueno, muchos problemas tenemos a nivel de la estructura policial. La cantidad que vos estás hablando es la sumatoria de las policías provinciales. Promedio nacional. Okay. Promedio nacional, sí, a 2015, ¿no? Creo que es un poco más ahora. Seguramente, inclusive no solo las policías, sino que vimos que diferentes fuerzas de seguridad, como la Gendarmería o la Prefectura, están haciendo tareas también de cuestiones que antes las hacían las policías, ¿no? Como alrededor de los lugares marginales, o en la costanera, que tienen mucha presencia en términos de seguridad ciudadana también. Tanto Prefectura sí, digamos, como... tanto... Digamos, cuando se crea la policía de la ciudad y se traspasa la parte de la Policía Federal que hacía policiamiento metropolitano, digamos, claro, terminan teniendo todos los distritos, incluso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una policía propia, y quedan las 4 policías, digamos, federales, las 4 fuerzas federales, lo que queda de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Portuaria como las únicas 4 fuerzas de seguridad federales. Prefectura y Gendarmería, digamos, conforman tanto parte del sistema de seguridad interior como del sistema de defensa nacional, ¿no? Están contemplados en ambas leyes, pero sí lo que vemos es un paulatino corrimiento de esas fuerzas de la órbita militar y de la defensa hacia la seguridad, ¿no? Si nosotros pensamos a la salida, en la transición democrática, la Prefectura y la Gendarmería dependían del Ministerio de Defensa, para poner un ejemplo, y paulatinamente se fueron corriendo al ámbito, digo, para poner un ejemplo en el organigrama. Obviamente el cambio tiene un montón de otras dimensiones. Sí, totalmente. Pero sí se incorporan, sobre todo en el kirchnerismo, digamos, en 2010, creo yo, si no me equivoco, se crea el Ministerio de Seguridad Nacional, por primera vez una cartera autónoma de seguridad, a partir de, no sé si recuerdan, el asesinato de Mariano Ferreira, donde estaba involucrada la policía en liberar la zona, y la toma del Indoamericano, donde también hay una represión policial por parte de la entonces Policía Metropolitana y la Policía Federal, y Cristina Kirchner decide crear el Ministerio de Seguridad Nacional, y a los pocos meses se crean 2 operativos que institucionalizan o masifican algo que ya existía. Uno es lo que se llama el Plan Cinturón Sur, que le delega las actividades, digamos, el control territorial que antes hacía la Policía Federal en el sur de la ciudad, a Gendarmería y Prefectura, y el Plan Centinela, que hace un refuerzo de gendarmes en el conurbano bonaerense. Sí, eso se vio y se ve todavía, ¿no? La presencia de Gendarmería y Prefectura haciendo de alguna manera una intervención en estas cuestiones de seguridad ciudadana. Y justamente de eso te quería preguntar, y yendo más al momento de crisis que estamos ahora, ¿sí? En esta cuestión de pandemia y cuarentena, que tensa algunas cuestiones sociales, económicas, obviamente políticas. Ayer estuvimos con Luis Toneri hablando de ese tema, y con vos quería hablar sobre, bueno, ¿cómo ves
a nuestra sociedad, más que nada el AMBA, ¿no? Capital y Gran Buenos Aires, en términos de cómo está afectando y se afectó esta cuarentena, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, que ya lleva más de 90 días, o casi hoy creo que se cumplen 90 días, en la cuestión de la seguridad ciudadana, algunos códigos, algunos números del delito, digamos, que nos cuentes un poco si hay evidencias, o si se puede ver algunas evidencias al respecto en este momento. Sí, primero es muy difícil hablar en coyuntura así tan cercano y de tener evidencia empírica, además por el aislamiento que hace dificultoso también cualquier tipo de relevamiento, ¿no? Entonces, esta es la primera advertencia que tengo que hacer porque no quiero decir una cosa por la otra. Trabajo de campo se supone que no hay. Claro, o hay poco, hay algunas cosas, pero debería, bueno, que da para otra discusión, pero sí, hay muy poco o no hay, entonces, y el acceso a datos en materia tanto de seguridad como de defensa, vos sabrás que es muy difícil el acceso, siempre en tiempos de lo que llamábamos normalidad a esto, imagínense que más también. Sí, lo que tenemos es un escenario muy distinto y sobre todo yo creo que el primer mes del aislamiento, que fue el más duro y de mayor cumplimiento y de mayor apego social a ese aislamiento, hubo un despliegue policial mucho más extenso que el habitual. Eso, bueno, nueva legislación, nueva normativa, pero sobre todo para mí se abrió una mínima posibilidad de repensar los modelos de seguridad, digamos, porque la preocupación general social no estuvo en derredor de ese enemigo público que todos conocemos, es decir, de la seguridad, la seguridad y la inseguridad, en los términos que les comentaba al principio, es decir, vinculada al delito y de los sectores populares, digamos, ¿no? Que uno, incluso de los sectores populares racializados, entonces el enemigo dejó de ser ese en los medios de comunicación, en nuestras conversaciones cotidianas, en la práctica cotidiana de las fuerzas policiales, en la agenda de gobierno. Durante un mes la preocupación fue un virus desconocido y que requería otras medidas de cuidado, otras medidas de protección, y que la policía hiciera algo distinto de lo que habitualmente hacía, ¿no? Eso fue un escenario que yo creo que con el tiempo va a haber que no rescatarlo valorativamente, que va a haber que volver a indagar para animarnos a pensar otros modelos de seguridad y otros modelos de dar servicios de policía acordes a esos modelos de seguridad que yo creo que tienen que ser más democráticos, con mayor protección de los derechos individuales, colectivos, que tenga una orientación vinculada más al cuidado que en la metáfora de la guerra y del aniquilamiento a un enemigo público, ¿no? Entonces, me parece que esa experiencia en algún momento va a haber que hacer ese trabajo de arqueólogos, de revisarla. Obviamente esa experiencia también convivió con la sedimentación y la inercia que tienen las fuerzas policiales, en muchos casos, de ser militarizadas, de proteger los derechos ciudadanos, y por supuesto hubo casos de violencia institucional que hemos visto todos, pero que tampoco son ajenas a las prácticas cotidianas de las fuerzas policiales en tiempos no pandémicos. Y también hubo delaciones por parte de los vecinos llamando a los números que incluso el gobierno y el Estado habilitaba para denunciar a tu vecino si no cumplía digamos, existe lo que algunos autores hablan del punitivismo de arriba y de abajo, ¿no? Un punitivismo social y un punitivismo más institucional. Totalmente. Lo que sí podemos ver, o por lo menos en los medios de comunicación surgía esto, a través de dichos de los secretarios o ministros de seguridad, que lo que se evidenció en primera medida, y en ese primer mes que vos decís, que el control, digamos, policial estaba más abocado a el control del aislamiento, sí hubo obviamente una drástica disminución de
los delitos violentos por obvias razones de que no había tanta circulación de gente en la calle. Digamos, eso es lo que Sí. pudimos ver, por lo menos en la primera instancia. Lo que sí también se hablaba en los medios de comunicación o se evidenciaba en algunas cuestiones, también estuvimos hablando acá con la doctora Laura Mazón sobre el tema de la cuestión del femicidio y la violencia contra las mujeres y la violencia de género, el tema de que si se podía evidenciar altas o subas en las tasas de femicidio, cosa que ella dijo que empíricamente no se podía demostrar eso, que sí lo que se puede demostrar, por lo menos hasta ahora, es que hubo mucho más llamados a los teléfonos habituales para las denuncias contra el tema de violencia de género y violencia intrafamiliar, pero que ella no veía, por lo menos empíricamente, una mayor o un crecimiento en las tasas de femicidio. Pero de alguna manera, lo que nosotros también vemos es que no hubo crecimiento, pero tampoco hubo disminución, y sí hubo disminución de otras variables violentas que están ligados a la criminalidad urbana más que nada, que no tienen que ver con la violencia intrafamiliar. Entonces, de alguna manera, que no haya aumentado y que no haya decrecido, también es un dato importante en la cuestión de violencia intrafamiliar y violencia de género. No sé si vos lo ves así, o si tenés alguna otra información. Sí, a ver, el tema de datos en materia penal y criminal es todo un gran asunto, ¿no? Está lo que se conoce como la cifra negra, digamos, cuando se habla de si a Buenos Aires, por ejemplo, una ciudad segura o insegura, la comparación internacional, pero es muy difícil porque los indicadores son muy pobres, ¿no? Digo, más allá además de las intencionalidades del subregistro, etcétera, etcétera. Digamos, es muy difícil porque existe una gran cantidad de ilegalidades, de delitos que no se denuncian. Entonces, al no denunciar, digo, a mí me robaron la billetera y yo no lo denuncio, eso no que, digo, entonces, hay pocos indicadores, perdón. No, que hay un subregistro también. Hay un subregistro muy grande, porque aparte se registran cierto tipo de delitos, digo, cómo se registra, digo, también, digamos, la esencia del delito no tiene esencia, el delito, digamos, es una tipificación en un código penal que también sufre modificaciones, con lo cual los términos de comparación son difíciles de hacer. O sea, tenemos un montón de problemas metodológicos para medir. Totalmente. Uno de los indicadores que se utilizan, porque es de los que menos cifra negra tiene, son, por ejemplo, los homicidios dolosos. Los homicidios dolosos, digamos, es muy difícil esconder un cadáver, genera problemas de sucesiones, con lo cual hay una cantidad de elementos que... pero tampoco eso es un indicador, digamos, es un proxy. Es un proxy. Lo que sí tenemos en ese primer mes, para ir a tu pregunta y no irme por las ramas, es que la disminución de la circulación, digamos, una mayor presencia policial, pero sobre todo deshabitar los espacios comunes del espacio urbano y que la seguridad se vinculaba a las problemáticas y las conflictividades en ese espacio urbano, hizo que se redujeran eso, por lo menos lo que dicen los funcionarios. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con los incidentes viales, digamos, la mortalidad y las lesiones por incidentes viales se redujeron muchísimo. De hecho, bajaron la ocupación de terapias intensivas porque se había reducido la circulación de automóviles, que ustedes saben que casi triplica las muertes por incidentes viales que las muertes de homicidios dolosos en la Argentina, ¿no? O sea, es 3 veces más posible que uno muera en un accidente de auto, en lo llamado accidente de auto, que uno muera en un homicidio doloso en la Argentina. Sí, totalmente. Es más, vos tenés el dato de cuántas muertes anuales tenemos por cuestiones de tránsito, de cuestiones de cuestiones viales, accidentes. No las tengo exacto acá, pero a ver, prometo pasárselas exacto. La Argentina tiene una tasa más o menos de 5 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, aproximadamente, está en ese número. Y la tasa de letalidad por cuestiones viales llega al 14, creo, cada 100.000 habitantes. Wow. Sí. 14. Con lo cual, digo, también eso muestra la selectividad de nuestros miedos, ¿no?
porque Total, bueno, uno, digo, o por lo menos en la difusión mediática, uno tiene mucho más miedo morir en un asalto, digamos, que morir en un incidente vial. Y más si uno si desagrega esa cifra. Por ejemplo, las tasas de homicidio doloso, en su momento hacía un informe muy interesante la Corte Suprema, que casi un 40% de esos homicidios dolosos se producían entre personas que se conocían previamente. O sí. sea, entonces, ¿por qué? Porque estaban ahí todos los femicidios, porque estaban ahí todos los ajustes de cuenta, porque estaba toda la violencia intrafamiliar. Digo, hay un porcentaje muy importante de los homicidios dolosos están vinculados a gente que se conoce previamente. No es que una persona arrebatada de su violencia porque no le pudimos dar, no estoy diciendo que no exista, estoy hablando en términos estadísticos, ¿no? Por Sí, supuesto sí, que sí, todos conocemos algún caso o escuchamos de una primera fuente que porque no le quiso dar las zapatillas le pegó un tiro a alguien desconocido. Pero si uno va a los términos empíricos, eso, la incidencia es muy baja, por lo menos en Argentina, en Buenos Aires. Obviamente también depende del lugar de la ciudad. Las tasas de homicidio en el norte y en el centro de la ciudad son la tercera parte que en el sur de la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las comunas del sur de la ciudad tenés índices que se acercan a Centroamérica y digamos, de Rivadavia hacia el norte se acercan a los Países Bajos y a Bélgica, digamos, en la misma ciudad. También es lógico, ¿no? totalmente. Volviendo Quiero, a la pandemia y a los dale, femicidios, sí hubo un aumento muy grande, eso lo sé casi de primera fuente, de lo que decís vos de las denuncias. También hubo un gran esfuerzo por dar nuevos canales de comunicación, dado que posiblemente una víctima conviviendo con un agresor no podía utilizar la línea telefónica, entonces habilitaron WhatsApp. Se ampliaron muchísimo la cantidad de esa recepción de esas denuncias. Datos concretos se están sistematizando, con lo cual, pero la primera información que yo tengo es muy cercana a la que decís vos, digamos, donde mostraría que la violencia letal contra las mujeres es una constante aún en escenarios como estos, con lo cual es muy preocupante porque veníamos de tasas altas. sí, aún en momentos como estos, y por ahí más en momentos como estos, que el victimario y la víctima conviven 24 horas en el mismo lugar Claro. y es más difícil tener esos momentos o espacios a solas. Quiero pasar a las preguntas porque son Sí, por favor. 7:46, pero Perdón. no quiero dejarte de preguntar yo una cuestión a nivel internacional. Nosotros vimos que hace poco, y también, bueno, esta semana hubo unos sucesos de violencia de autoridad policial en Estados Unidos contra un afroamericano, George Floyd, que lo que hizo fue una movilización masiva, no solo en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo, inclusive en Londres, en Australia, digamos, en muchos lugares del mundo. Esto generó una conciencia de racismo, xenofobia, contra el racismo, contra la xenofobia, a favor de los derechos humanos, en contra, obviamente, del abuso de la autoridad policial en diferentes lugares. La semana pasada, creo, o esta semana misma, hubo también otra muerte en Georgia. No sé cómo ves esto y si esto puede traspolarse a otros lugares, no solo de Estados Unidos, que sabemos que esto existe hace mucho tiempo, y aparte que evidencia esta pandemia y esta problemática del COVID-19 y la respuesta al COVID-19, diferentes factores que convivían en nuestras sociedades, como la xenofobia, el racismo, y esto de alguna manera lo pone en evidencia y le da agenda pública, que eso también es la cuestión de la movilización social, ¿no? Sí, bueno, la violencia racista es un elemento estructural de muchas sociedades y de la nuestra también, no También, solo de Estados Unidos, ¿no? exacto. Por eso te Y preguntaba de si las lo podés fuerzas, y de hablar. las fuerzas policiales y de las fuerzas de seguridad en muchos países, en Estados Unidos y acá también, digamos. Acá, digamos, nosotros tenemos una cantidad de asesinatos por parte de las fuerzas de violencia institucional, por parte de las fuerzas policiales muy grande, digamos, y donde muchas investigaciones, incluso penales, que han recogido que esa violencia policial está sentada en prejuicios xenofóbicos y también raciales, ¿no?
y racistas, ¿no? Pero, digamos, a mí siempre me gusta decir que la policía no es los funcionarios policiales no viven en una burbuja, es el mismo racismo, digamos, del vecino que decide cruzarse de enfrente cuando ve un morocho, de un montón de prácticas. Nuestra sociedad, digamos, tiene una gran hipocresía. Yo hace poco el año pasado escribí un articulito medio provocador diciendo esto, que por suerte vivimos en un país que no hay negros, salvo en los cajeros de día, salvo en los negros que están dispuestos a venir a matarme, salvo los negros que cobran planes, salvo los negros que cortan las calles, salvo los negros, entonces estamos rodeados de negros, pero tenemos invisibilizado el racismo con el que convivimos. Busca hacer una provocación, pero decir que nuestro país, digamos, tiene un discurso muy racista, pero muy silenciado, muy bloqueado. Hay un obstáculo también que tenemos los académicos para pensar el racismo. Entonces, hablamos de sectores populares, hablamos de pobres, hablamos de proletariado, pero no hablamos de sectores racializados. Y nosotros tenemos problemáticas muy claras vinculadas al racismo, por lo menos en los temas en que yo me muevo. No, totalmente, por eso te lo pregunté, y por eso te preguntaba si lo podíamos traspolar a otras situaciones de la realidad. Nico, ¿te parece que abramos? Son 7:50, así que hay dos preguntas, uno de Gio y otro de no sé quién, creo que de Johan, que está en el Observatorio de Defensa y Seguridad. Joana, así que si distribuís las preguntas. Sí, tengo dos y ahora me está llegando una tercera pregunta, así que vamos a tratar de ubicarlas. Gio, no sé si querés empezar vos. Me parece que se cayó Gio igual, ¿eh? Bueno, Giovanni tenía una pregunta muy específica que era la situación de Rosario. ¿Sí? La situación de Rosario, sabemos que ahí está Saín como el jefe, digamos, de la seguridad, y queríamos preguntarte, bueno, si tenés algún dato de cómo está la violencia y la situación de seguridad en Rosario, que tanto se venía hablando, de la cuestión tanto del narcotráfico como diferentes cuestiones de seguridad en Rosario, justamente en un momento donde estamos por tener otro aniversario de lo que es la bandera nacional, ¿no? Que sabemos que el presidente no está yendo a Rosario, hoy lo avisaron, que no está saliendo ahora de la Quinta de Olivos, también lo avisaron, pero bueno, Gio quería preguntar justamente eso. Bueno, la situación en Rosario y de la ciudad de Santa Fe son situaciones, digamos, son las ciudades que tienen índices de homicidios más altos en el país. Digamos, claramente hay un problema también vinculado de seguridad ciudadana y vinculado al control de mercados ilegales y de mercados ilegales vinculados al tráfico de drogas. Marcelo Saín es el ministro de Seguridad de Santa Fe, que ha tenido, digamos, una participación, digamos, a veces conflictiva, porque ha tomado decisiones de cambios bastante radicales. No conozco de primera mano las últimas situaciones. Sí creo que es necesario digamos, el tema de los mercados ilegales, digamos, la regulación de los mercados ilegales es una de las claves que yo creo para poder pensar sociedades más pacificadas, ¿no? Okay. Y las fuerzas policiales tienen un rol muy importante. Necesitamos instituciones, digamos, los más apegadas a las normas, democráticas y de control ciudadano. Creo que en ese sentido digamos, y Marcelo Saín es un tipo comprometido, digamos, con estas transformaciones, tanto en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en la Policía Bonaerense, digamos, en muchos de los lugares donde ha estado. Yo creo que sería una pena que le cueste el puesto por tomar las decisiones valientes que muchas veces la dirigencia política no se animó a tomar. Porque no en términos personales por él, sino porque creo que si no, la posibilidad de cooptación del sistema político santafesino por estos intereses es muy alta. Totalmente, aparte son intereses que tienen gran poder de corrupción, ¿no? Justamente. Joana, está la pregunta de Johan. Sí, tenemos Johan que tiene una pregunta. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, ¿Me escuchas?
Sí, claro. Yo te quería hacer una consulta sobre, bueno, el uso policial de la tecnología del reconocimiento facial y tu opinión al respecto, no solo, digamos, en cuestión acerca de los posibles o del debate que hay al respecto de la vulneración de derechos individuales y de la intimidad, sino también de pronto el uso racista que se hace de esa tecnología por parte de no solo, digamos, el uso policial, sino, digamos, tengo entendido que también el software como tal tiende a identificar con mucha más dificultad rostros negros que rostros blancos y bueno, el uso en el contexto de seguridad. Me gustaría saber tu opinión. Sí, yo creo que es una de las agendas fundamentales, digamos, que los estados, pero creo que a nivel regional deberían tomar la cuestión de la tecnología vinculado al acopio de información y de datos personales en su conjunto, digamos, tanto por reconocimiento facial como de toda la, digamos, toda la cantidad de datos y de la acumulación de datos, el Big Data utilizado. Creo que son... digamos, estamos acercándonos a una situación que hubiese sido totalmente disparatada e impensada muy poco tiempo atrás. Yo creo que si nosotros 15 años atrás, digo, no sé, hacia fin de los 80, le decíamos que los estados occidentales podían manejar las bases de datos que tienen de nivel personal, desde conversaciones, redes sociales, rasgos físicos, ADN, todo esto. Si lo hubiésemos dicho en el 87, nos hubiesen dicho que eso solo podía pasar en un totalitarismo soviético exacerbado, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado de las democracias occidentales que llegamos a este lugar? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Yo creo que es difícil decir estoy a favor, estoy en contra. Lo que sí creo que tiene que ser fuertemente regulada y que tenemos que también militar desde las organizaciones civiles para poder instalarlo en la agenda pública de debate. Es todo un tema, el tema de la inteligencia artificial, y ojalá nosotros lo estamos trabajando mucho en diferentes observatorios y me parece sumamente importante seguir indagando sobre esa cuestión. Joana, no sé si hay alguna otra pregunta, ya que estamos... Sí, tenemos una pregunta de Ignacio Villagrán. Ahí lo veo. Nacho, querido. Gracias, Nico. Excelente la presentación y aprendimos un montón, como siempre. Te quería preguntar a ver si hay algún dato sobre esta, me llamó mucho la atención esta división entre la ciudad de Buenos Aires norte y sur, como vos decías, Rivadavia para el norte y Rivadavia para el sur. A ver cómo se explican, ¿no? Es decir, son homicidios o es un número más alto de homicidios que se da en un espacio doméstico, en un espacio público, y, digamos, por un lado, si hay información sobre a qué se atribuye este diferencial, y por otro lado, cómo se presentan mediáticamente, si hay una forma de imaginar este espacio sur como algo distinto, ya sea por la gente que lo puebla, por el crimen organizado, por la presencia de extranjeros, cómo se construye ese espacio sur desde lo mediático. La información que tengo es los informes públicos que hacía en principio la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que después lo tomó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son los datos que reúnen las causas por homicidios dolosos. La división no es Rivadavia al norte al sur, lo dije para decir rápidamente, es por comunas está hecho, las comunas del sur, que son las que concentran los barrios vulnerables, periféricos, villas de la ciudad, es donde concentran la mayor tasa de violencia. Obviamente, el delito nunca es unicausal y tenemos una multiplicidad de causas, como en casi todos los procesos sociales, pero que uno podría asociar a una cantidad de déficits que hay desde el servicio de seguridad pública, digamos que es muy deficiente en el sur de la ciudad, a la presencia de estos mercados ilegales que tienen sus cadenas, no porque el mercado ilegal esté solamente en la zona sur, porque si no se consume merca en toda la ciudad, pero digamos los eslabones más conflictivos de ese mercado ilegal pueden estar en esas zonas, por conflictos
digamos, domésticos vinculados al hacinamiento habitacional. O sea, uno podría encontrar una cantidad de elementos que, digamos, que nos podrían ayudar a presentar hipótesis, digamos. Yo no me animaría a decir que es por esas variables, pero sí hay un conjunto de variables que están asociados a esa violencia letal. Sí, sí, gracias Nacho por tu pregunta. Se me ocurre también que la densidad poblacional por ahí es diferente, entonces también es una variable que puede llegar a impactar frente a esto, ¿no? Sí, la densidad yo no sé tanto, pero sí, digamos, el hacinamiento, ¿no? Y la habitabilidad. El hacinamiento sí. Pero bueno, digo, la cantidad de digamos, si bien se ha urbanizado parte de la Villa 31, digo, los niveles digamos, de déficit de infraestructura que tiene los que hayan podido estar en la Villa 2120, en la 1114, digo, bueno, en muchas zonas de Lugano, o sea, Soldati, Villa Riachuelo, Barracas, bueno, todas Sí. zonas con una cantidad de indicadores similares que, digamos, la fractura de la ciudad no es solo en términos de homicidios. Eso es lo que Totalmente. Nico, para terminar me gustaría preguntarte, y quizás te voy a hacer una pregunta que parece corta y por ahí es muy larga, pero digamos, ¿cuáles para vos serían, desde el abordaje de la seguridad ciudadana, los mayores desafíos que nosotros tenemos, más que nada en Capital Buenos Aires y AMBA, respecto a la pospandemia? Qué difícil. No, si lo sabés, digamos, por lo menos para No, sí, reflexionar digo, desde creo que el hay, lugar de abordaje, ¿no? uno podría plantear como dimensiones, ¿no? Una Claro. dimensión está vinculada a lo policial, creo que hay mucho que hacer en el ámbito de lo policial, creo que hay mucho también por hacer en materia penal, digamos. Otra dimensión creo que es fundamental, está vinculada a lo social, ¿no? Las condiciones sociales en general, socioeconómicas en general. Y yo creo que también a nivel, digamos, de ciudadano, ¿no? A nivel ciudadano. Digo, nunca vamos a tener una policía respetuosa de los derechos humanos, no racista, si tenemos una sociedad que es racista y que está dispuesta a violar cualquier tipo de derecho humano, ¿no? Entonces, me parece que al menos esas son las dimensiones. Después hay problemáticas específicas. Por supuesto, la cuestión de género, la violencia de género es una temática muy puntual y muy grave, pero yo creo que hay que repensar, digamos, el término de la seguridad en su conjunto, como te decías al principio, y salir de un modelo de la guerra, de un enemigo público racializado, que piensa la seguridad solo en términos de delitos, solo en delitos de los pobres, que piensa que solo las respuestas son policiales, penales. Digo, todo eso creo que hay que reconfigurar y dar de nuevo. En ese sentido, digo, ahora en términos concretos depende del ámbito en el que estemos, siempre se pueden hacer reformas puntuales, digamos. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos comentaste, por todo el trabajo que también seguís haciendo, tanto en Gino Germani como en la Facultad de Buenos Aires, que es fenomenal. Te dejo las últimas palabras de despedida a todos nuestros presentes, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar acá una vez más en este café número 48, mañana tenemos el café número 49 con la ex gobernadora de Tierra del Fuego y vamos a hablar sobre Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida. Así que Nico, te dejo con la despedida del CEPI por mi parte y por el equipo del CEPI. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte acá y escucharte, tu calidez, tus pausas y tu profundidad de análisis. Así que muchísimas gracias por estar acá y te dejo para despedirte. Yo por lo pronto hasta mañana, te dejo las últimas palabras a vos para despedirte. Bueno, Luciana, muchas gracias, la verdad que fue un gustazo, gracias a todos por la atención, espero haber sido claro. Bueno, tienen mi correo electrónico, mi forma de contactarse, si hay algún tema que no me pude explayar lo suficiente o que pueda ayudarlos de alguna manera. Me encantó la invitación y para mí es un gusto compartir con colegas. Los felicito muchísimo por el laburazo que hicieron de todos estos 48 cafés. Y los que faltan, y la verdad que felicito al CEPI, me parece que es un orgullo que la facultad tenga este nivel de compromiso con el conocimiento, así que gracias y los felicito.